Pues, Buenas tardes. Hoy les presentaremos eh, el libro, una investigación que hicimos sobre el libro de incendios, que está escrito por Wayne Maywat. Hablaremos sobre la facilidad de la existencia de muertes y violencias en tiempos de guerra. Bueno, pues estamos con Mariana Rojas, Juan Carlos Ito y Tomás Orricho. Ahora le paso la palabra a Juan Carlos Ito, que nos explicará más a fondo sobre esta cuestión global. Sí, bueno, vamos a buscar relacionar el contexto global del autor con la cuestión global, usando el contexto histórico, social, cultural, personal y cosmovisión. Bueno, para empezar, el autor nació en 1968, en una comunidad cristiana maronita del Líbano. Se exilió en Francia y desembarcó en Quebec en 1983. Waqdi Mouawad emerge en un contexto simbólico de la guerra civil de el Líbano. Esta misma situación refleja un poco de su contexto en la historia de incendios, representando la violencia y la guerra. En 1977, cuando él tenía 9 años, el líder izquierdista druso Kamal Jumblat, defensor de los palestinos, fue asesinado, y Mouawad recuerda haber salido a la calle para bailar sobre un cadáver todavía caliente. Es así como se relaciona el contexto histórico y social del autor con la facilidad de la existencia de muertes y violencia en tiempos de guerra. A continuación vamos a ir con el primer Recurso literario. recurso literario y lo va a decir mi compañera Mariana. ok, pues primeramente se usó el de los personajes. Pues Sauda puede ser usado como un personaje crucial para representar a la cuestión global elegida, que es la facilidad de la existencia de muertes y violencia en tiempos de guerra. Pues ya que se muestra muchas veces lo que piensa, como se puede ver en la siguiente cita. Ekal murió, queda su cámara de fotos, imágenes rotas, una vida destruida. Sauda dice en qué clase de mundo los objetos tienen más esperanza que cada uno de nosotros. Aquí se refiere a que en una vida donde existe la guerra, la violencia y la muerte no vale la pena, que los humanos pues básicamente son los que generan este tipo de situaciones y no es bueno. Otra cita donde se puede ver la cuestión global es: con tanta ira, Sauda quería vengarse del ataque que había acontecido en el campo, por todos los niños maltratados, las personas y muertos. Aquí se ve la reacción que tuvo este personaje al percatarse de todo lo que había sucedido, esto como un impulso que en parte cesó y pues se puede observar en la cita. No hay otro modo si la muerte puede ser contemplada con indiferencia. No hay otro modo, refiriéndose a los muertos que hubo en el campo. Aquí se ve cómo se puso el personaje a pensar a que en tiempos de guerra, cómo existen las muertes, y finalmente Sauda tuvo que reaccionar con indiferencia, ya que se estaba volviendo muy normal que ocurrieran este tipo de acontecimientos. Pues existe otro elemento literario que se usó, que es el diálogo de los personajes. Pues Nahual múltiples veces en toda la historia menciona pues bastantes cosas relacionadas a la violencia y por ende a la muerte, dejando en sí mucho que pensar. Pues este personaje se sentía en su mayoría preocupado o estresado, y normalmente se perciben estos sentimientos cuando habla sobre la muerte, e incluso se llega a escuchar profundo cuando lo hace. Unos ejemplos de cómo habla sobre la violencia y la muerte en los diálogos son: entonces tú también quieres entrar en las casas y matar niños, mujeres y hasta hombres. Esto de entender que era un tema muy común en la sociedad en ese momento, ya que generaliza el decir entonces tú también. Y otro ejemplo podría ser: tú eres la víctima y vas a matar a todos los que tropieces en tu camino. Entonces serás el verdugo y después volverás a ser la víctima de nuevo. Esto se puede expresar en cómo estaban en términos de guerra: quien matara se convertía en asesino, pero a su vez también esa persona podía ser violentada de alguna manera y convertirse en una víctima más de la guerra.
Y pues por último, otra cita que podría apoyar a la cuestión global es: la sangre nos salpica y en una situación así, los sufrimientos de una madre cuentan menos que la máquina terrible que nos tritura. La última cita la va a explicar mi compañero Ito. Sí, bueno, el último elemento literario que decidimos poner es el de los símbolos. Nos pareció muy interesante poner como símbolo los zapatos de los cadáveres, porque este símbolo se relaciona con la cuestión global, ya que el miliciano representa mediante estos zapatos que en tiempos de guerra es muy fácil que la gente muera y la violencia también incrementa. Me basé en las siguientes citas para refutar este elemento literario. La primera es: ¿ves estos zapatos? Se los hemos quitado esta noche a los pies de los cadáveres. En esta cita se introduce el símbolo representando a los cadáveres, quienes fueron eliminados por la violencia de la guerra. La siguiente cita es: ellos nos decían, somos del mismo país, de la misma sangre. Después nosotros les aplastaremos el cráneo y luego les quitamos los zapatos. En esta cita se presenta la falta de compasión que tienen los civiles y militares en una guerra, arrasando con todo y todos los que se pongan en su camino. Hablando sobre la cuestión global, se presenta en esta cita la violencia en los tiempos de guerra. Por último, la siguiente cita redacta de nueva cuenta la falta de compasión, pero ahora de manera un poco más crucial. La cita es la siguiente: a los que los llevaban los hemos matado cuerpo a cuerpo, mirándoles a los ojos. Y bueno, claramente representa la facilidad de existencia de muertes durante la guerra. Y bueno, a continuación mi compañero Tomaso dará la conclusión del proyecto. Bueno, pues en conclusión, después de realizar este proyecto en equipo, pudimos tener múltiples aprendizajes, ya que después de analizar este libro y desglosarlo en recursos literarios, ya que usamos los símbolos, los personajes y el espacio en el cual se habla, ya que tuvimos que indagar mucho, tuvimos que tener una investigación profunda, no nomás con leer el libro pudimos realizar este proyecto, ya que tuvimos que indagar mucho también sobre en el contexto en el cual es hablado, ya que habla sobre tiempos de guerra, sobre todo el maltrato, la violencia, los problemas sociales en el cual está hablado. También tuvimos que indagar mucho sobre el autor, sobre su biografía, para meternos más en el contexto, meternos más en el contexto en el cual es hablado, para saber, para sentir, para saber todo lo que pasaban los personajes. Y pues bueno, aprendimos mucho en cómo redactar los recursos literarios, cómo redactar unas citas y en redactar una cuestión global para poder hacer todo este texto que hicimos. Y pues bueno, hasta aquí nuestra presentación. Buenas tardes.